fundamentalmente dirigida un poco a conocer cómo ha evolucionado la evaluación y la gestión de los trastornos musculoesqueléticos, el esfuerzo que se está haciendo a través de ISO para normalizar y para estandarizar un poco los sistemas de evaluación y de gestión, no solo la evaluación, como os decía antes, sino también la gestión. Para ello, en primer lugar, Enrique Álvarez Casado, que es doctor cum laude en ergonomía, máster en prevención de riesgos laborales, ingeniero industrial, que realmente ha contribuido de manera muy importante al desarrollo de métodos de evaluación en ergonomía, una de las personas importantes en el método OCRA, una de las personas importantes en el desarrollo de la ecuación NIOS para trabajos variables. Él trabaja en CENEA, el Centro de Ergonomía Aplicada en Barcelona, y como os digo, ha trabajado mucho. Entre otras cosas, actualmente es miembro del Comité Técnico sobre Trastornos Musculoesqueléticos de la Asociación Internacional de Ergonomía y miembro experto del Comité Técnico ISO y CEN de Ergonomía. Como os digo, ISO lleva unos años procurando normalizar o sacando normas para la estandarización de los métodos en ergonomía, y él nos va a dar una primera visión sobre las nuevas normas ISO para la evaluación y gestión del riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionadas con el trabajo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti. Primero de todo, quiero agradecer a todos la asistencia y el interés por escucharnos. Y en segundo lugar, agradecer a Osalan el gran esfuerzo que ha hecho para organizar esta sesión. Si me permitís, voy a bajar. Es un poco, digamos, la deformación profesional. Vengo del ámbito académico, he estado profesor en la universidad pública durante 11 años, entonces necesito esa cercanía con la gente. Así que voy a hacer un poco de Julio Iglesias y estaré por aquí con el micrófono en mano. Veo caras conocidas, un saludo a todos, y los que no nos conocemos, un placer. Bien, voy a hablar de normas ISO. Intentaré ser más breve para que tengamos tiempo, después de la conferencia del doctor Natale, tener un tiempo de discusión y de participación. Una breve introducción. Como ya se ha comentado en la presentación anterior, cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos podríamos decir que los más frecuentes son la tendinitis del manguito de los rotadores, la epicondilitis, la epitrocleitis, el síndrome del túnel carpiano, ganglión, síndrome cervical por tensión, lumbalgia y bursitis. Cada uno de estos trastornos tiene su propia patogénesis y, derivado de eso, tiene sus propios factores de riesgo, ¿cierto? En cambio, desde un enfoque clásico de cómo abordar este problema en la empresa, se ha continuado con el mismo término que se utiliza en las estadísticas, que es hablar de sobreesfuerzo. Pero no por un tema estadístico, que es correcto, sino por un tema de abordaje del problema. Cómo identificarlo, valorarlo para poderlo solucionar. Y si ponemos todo eso, todas esas condiciones de salud muy diferentes, con sus factores de riesgo propios, cada una, las ponemos en un saco y lo llamamos sobreesfuerzo, es difícil poder avanzar. Y muestro algún ejemplo, ¿no?, de algunas de cientos de publicaciones que se encuentran hoy en día en el ErgoGoogle, ¿no?, que es los que aprenden ergonomía en el Google. Y no solo se habla de sobreesfuerzo, sino que incluso se le trata como un riesgo. Igual que hablamos riesgo de caída por el uso de una escalera, hablamos de riesgo por sobreesfuerzo a la hora de hacer un trabajo. Y se llega a afirmar, por ejemplo, podemos ver aquí en este extracto, el riesgo por sobreesfuerzo estaba identificado en la evaluación de riesgos y tenía medidas. Es decir, hemos puesto todas esas patologías en un mismo saco.
en una única evaluación, en una única identificación y en una única evaluación. Además, nos encontramos luego, aparte de la agrupación conceptual, enfoques más atrevidos. Enfoques más atrevidos que es, vamos a evaluarlo y lo que nos encontramos en la gran mayoría de los casos como evaluación inicial de riesgos es que ante la identificación de sobreesfuerzo, que no tengo claro cuál es el criterio para identificar eso, que la gente hace algo, la gente hace algo, puede tener sobreesfuerzo, por tanto ya existe el peligro, con lo cual sería el 100% de los puestos de trabajo. Vamos a evaluarlo. Entonces nos encontramos enfoques atrevidos como aplicar la matriz de severidad, con la gran subjetividad que comporta al técnico, es decir, valorar una probabilidad de que suceda un daño ante un sobreesfuerzo. Es claro, ¿no?, la subjetividad. O bien nos inventamos checklists. Se crean checklists que orientan en base a observaciones de distintas condiciones de trabajo, su presencia o no, y del resultado se obtiene una valoración del posible riesgo. O incluso ya yendo más allá y ya con un carácter mucho más técnico, nos podemos encontrar donde el enfoque del sobreesfuerzo o carga física se evalúa de una manera mucho más técnica, analizando la variación en la frecuencia cardíaca. Entonces ya necesitamos una instrumentación, necesitamos unos recursos y un esfuerzo. Pues estamos midiendo variación en la frecuencia cardíaca. Pero el cuerpo es mucho más complejo que eso, que cuánto nos varía la frecuencia cardíaca cuando hacemos algo. Tenemos un sistema músculo-esquelético muy complejo y por tanto existe una gran complejidad en cuál es la respuesta biomecánica del cuerpo ante una determinada actividad. Requiera fuerza o sea ligera o tenga una componente estática o tenga una componente muy dinámica y va a reaccionar de una manera muy diferente. Cualquiera de esas condiciones nos pueden llegar a dañar dependiendo de esa reacción biomecánica del cuerpo ante esas exigencias. Y no solo eso, sino que además de la complejidad de la posible reacción biomecánica del cuerpo ante una actividad, es que esa actividad se realiza en un entorno laboral y por tanto estamos realizando la actividad en una organización del trabajo y eso no implica analizar una fotografía, simplificar el trabajo de una persona en una fotografía. Implica que tenemos una componente de intensidad y una componente temporal derivada de qué tareas realizan, cómo se realizan, qué técnicas se utiliza, qué equipos y herramientas se usan, qué hábitos posturales hay, cuál es la demanda del cliente de ese puesto, del producto final, tipo de trabajo o nivel de calidad esperado, cuál es la asignación de tareas, objetivos asignados a cada tarea, secuencia de tareas, tiempo de jornada y periodos de recuperación. El problema es muy complejo, para simplificarlo de una manera tan sencilla que lo que origina es que las estadísticas sigan siendo del nivel que se acaban de presentar. ¿Qué es lo que nos encontramos en el entorno laboral? Nos encontramos esto y mucho más. Nos encontramos actividades con unos requerimientos físicos muy diferentes, con uso de extremidades superiores, con uso de escápula humeral, con uso del tronco, con uso de extremidades inferiores, de muy diferente manera la exigencia que se recibe.
Cada uno de ellos le está recibiendo una exigencia de naturaleza diferente. En unos tenemos una carga estática en la extremidad superior, en otros es muy dinámica, en otros exige fuerza, en otros levanta un peso. Esto es lo que nos encontramos. No podemos simplificar el problema a hablar de sobreesfuerzo o carga física en una evaluación de riesgos. ¿Cuál es el enfoque actual para abordar el problema de la prevención de los trastornos musculoesqueléticos? Empezamos a descomponer ese saco y hablaremos de levantamiento de cargas, hablaremos de transporte de cargas, hablaremos de posturas de trabajo, hablaremos de movimientos repetitivos y hablaremos de empuje y tracción de cargas. ¿Y por qué se categoriza de esa manera esa realidad laboral tan compleja? Pues es una primera aproximación. Es el conocimiento actual ha llevado a tener criterios y metodologías que nos abordan cada uno de estos aspectos de una manera más o menos independiente. Es posible que de aquí 20 años esta transparencia sea completamente diferente, cuando se tenga más conocimiento. De momento se ha llegado a esto, se ha descompuesto lo que podemos hablar de actividad física, exigencia física, a descomponerla en estas condiciones de trabajo. Son condiciones de trabajo. Estamos describiendo el trabajo. ¿Existen? Y es muy importante que estas condiciones de trabajo se analicen en un contexto organizacional, siempre, donde el ritmo al que se realizan, la duración, la recuperación, son factores muy importantes. Eso se ha abordado desde la normativa internacional, en concreto el ISO, el International Organization for Standardization, es hoy en día la entidad de normalización más grande del mundo, aglomera la participación de muchos países del mundo. Como anécdota, desde 1947 se han publicado más de 18.000 normas técnicas, es decir, se está normalizando absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo debe ser el lavabo en una playa? Pues existe la norma técnica, por decir algo. Tenemos el Comité Técnico 159 de Ergonomía, que está estructurado en subcomités técnicos. Hay uno sobre principios generales, otro sobre antropometría y biomecánica, que es el que aborda el tema que estamos hablando ahora. Otro sobre ergonomía de la interacción persona-sistema, se trabaja más la parte cognitiva, más de desarrollo de softwares. Y el subcomité de ergonomía del ambiente físico. Y en este subcomité de antropometría y biomecánica aún se estructura más en especialidades y tenemos hoy en día dos grupos de trabajo activos. Grupo de trabajo 1 de antropometría y el grupo de trabajo 4, podríamos hablar de exigencia física, valoración de los límites de manipulación y de realización de fuerza. Por otro lado, tenemos el Comité Europeo de Normalización. Análogamente, tiene un comité técnico, que en este caso es el 122 de ergonomía, estructurado directamente, no en subcomités, sino directamente en grupos de trabajo. Veis que la estructura es más pequeña, la del CEN. Y aquí directamente tenemos el grupo de trabajo 4 de biomecánica, que es el que nos aborda. Bien, desde hace años existe el convenio para no realizar esfuerzo doble entre ambos
entre ambas entidades en los temas de ergonomía para trabajar de una manera coordinada. Y por tanto, cuando hacemos reuniones del grupo de trabajo dentro de la pertenencia a CEN, al Centro Normalizador Europeo, se utiliza esa misma reunión para trabajar también en el de ISO. Por tanto, los trabajos están yendo en paralelo. El esfuerzo que se hace, tanto en CEN como en ISO, en los temas de ergonomía. Normalmente, salvo excepciones, como mínimo hay 2 reuniones presenciales al año en cualquier lugar del mundo, de los expertos que participan en estos grupos de trabajo, y el resto de comunicación, de coordinaciones vía correo electrónico. Aquí vemos las fotos de algunos de ellos, también participa doctor Natale, participa el doctor Aquiles Hernández, que hablará luego, y participo yo. Bien, al final de todo este bejunje que he explicado, simplemente es para comentaros que estos documentos técnicos, primero existe el trabajo que se hace en ese grupo, por tanto, ponerse de acuerdo expertos, científicos, técnicos, con distintas culturas, con distintas escuelas. Está Estados Unidos, está Japón, está Inglaterra, visiones completamente diferentes, Francia, visiones completamente diferentes de cómo abordar los trastornos musculoesqueléticos en las empresas y escuelas tradicionales diferentes. Aquí nos ponemos de acuerdo. Cuesta años avanzar en cada párrafo, pero nos acabamos poniendo de acuerdo. Y eso implica que al final hay un consenso científico y técnico sobre el contenido de una norma técnica, cosa que no podemos decir cuando yo me pongo a redactar un libro. Si me pongo a redactar un libro, al final es mi visión del tema. Aquí ha pasado el filtro de ponernos de acuerdo todos. Y estos documentos tienen una nomenclatura. Cuando hablamos de una norma técnica, podemos hablar de una norma técnica ISO, podemos hablar de una norma técnica EN, europea. Las EN, AENOR, que es el Centro Normalizador de España, tiene la obligación de transponerla, porque como es europea, debe también ser UNE. Y en el momento que se traduce al castellano, pues tendrá el acrónimo UNE-EN. Simplemente quiere decir que la europea ya está en castellano. Y podemos tener incluso normas que ponga UNE-EN ISO, que significa que ha habido un desarrollo o bien específico del centro europeo o bien específico de ISO, que el otro, una vez ese trabajo ya estaba avanzado, ha dicho, esto es útil. Yo también lo quiero integrar en mis normas. Y se ha integrado en ambas, tanto en la europea como en la ISO. ¿Qué normas tenemos ahora más importantes para abordar este tema? Tenemos unas normas técnicas que abordan el problema del levantamiento manual de cargas. Estamos hablando de la ISO 11228, parte 1. No voy a introducir en todo el contenido de esta norma, requeriría un curso de 2 días solo hablar de esta norma, pero seguramente ya lo conocéis. Conocéis que existe una ecuación Nayos de levantamiento manual de cargas. El contenido de esta norma está fundamentado en la ecuación Nayos. Sí que hay algunos matices a considerar, como por ejemplo la masa de referencia. La masa de referencia en Estados Unidos, cuando se publicó la ecuación Nayos, eran 23 kilos, el punto de partida. Y esto, la razón era porque no podían, consideran una discriminación el diferenciar hombres y mujeres. A diferencia de Europa, que es una obligación y una consideración ética, distinguirlos para considerar las diferencias. En Estados Unidos no, lo consideran discriminación, por tanto ponen un único número, que es el 23. Pero claro, desprotege al 25% de las mujeres. Dice, si no quieres discriminar, creo que lo estás haciendo, porque dejas fuera desprotegidas al 25% de las mujeres. Y esto es algunos de los matices que diferencian el contenido de esta norma técnica de leerse la ecuación Nayos original, donde aquí se establecen, como ya conocéis, los 15, los 20 y los 25 kilos, dependiendo del rango de edad y el género.
Consideramos la intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea. Existe otra norma que tiene sus matices, se fundamenta igualmente en la ecuación Nayos, que es la norma europea, la 1005, parte 2. Pero esta norma surge de una petición de la Comisión Europea al grupo de trabajo de desarrollar unas normas técnicas europeas armonizadas a la Directiva de Seguridad de Máquinas. Por tanto, estamos hablando de normas dirigidas al fabricante, diseñador, distribuidor de máquinas. Porque no únicamente para que diseñen la máquina, sino porque en la Directiva de Seguridad de Máquinas se establece que estos personajes, estos agentes, tienen la obligación de diseñar la máquina y el puesto de trabajo asociado a la máquina. Entonces son normas pensadas para este perfil. Y por eso puede haber factores organizacionales que se simplifiquen en cuanto a tiempos de duraciones, tiempos de exposición, de recuperación, asignación de tareas. Porque quedan un poco más lejos, digamos, discutible, pero bueno, se consideró que quedaban más lejos del alcance de estas personas. Igualmente, el fundamento básico, matemático, el modelo que pretende prever la probabilidad de daño y por tanto medir el nivel de riesgo está basado en la ecuación Nayos revisada. Se aborda el problema del transporte manual de cargas y esto lo hace las mismas normas, las que acabo de comentar, la ISO 11228 parte 1 y la 1005 parte 2 y la europea 1005 parte 2. Como veis, especifica límites recomendados para el levantamiento manual y transporte de cargas. Se aborda también desde las normas técnicas el problema del empuje y tracción de cargas. Ya no estamos levantando el objeto, no estamos soportando su peso para desplazarlo de un lugar a otro, sino que lo empujamos o lo arrastramos, tenga ruedas o no las tenga, sea eléctrico o no lo sea. Avanza apretando un botón porque es eléctrico o tengo que hacer esfuerzo en las maniobras o en ponerlo en marcha. Estoy empujando o traccionando igual. Entonces esa condición de trabajo, poder valorar de una manera objetiva si puede llegar a comportar un daño de una manera significativa respecto a personas no expuestas y por tanto afirmar que hay un riesgo significativo y hay que solucionarlo, esos criterios nos los aborda las normas técnicas y en concreto la ISO 11228 parte 2. Muchos de vosotros conoceréis el abordaje de este tema, una metodología de hace muchos años, se tradujo en su día, que lo publicó Snook, dos personas, uno que se llama Snook y otro que se llama Ciriello, que aún vive, uno de ellos. Bien, el concepto, el fundamento es muy similar a las tablas famosas de Snook y Ciriello o las tablas de Liberty Mutual, pero actualizadas, con lo cual no es análogo. El concepto y la manera de evaluarlo es lo mismo. Necesitamos dinamómetro, necesitamos medir la fuerza externa y valorar las condiciones en las cuales se realiza esa fuerza externa. En cuanto a postura, en cuanto a frecuencia, en cuanto a metros de recorrido, etc. Con toda esa información podremos determinar si puede llegar a implicar un daño o no. Y tenemos normas técnicas de ergonomía que abordan el tema de movimientos repetitivos. En concreto tenemos la ISO 11228 parte 3. Se llamó, como era una serie de normas sobre manipulación manual de cargas, para abordar el tema del trabajo repetitivo, a esta parte 3 se le dijo manipulación de pequeñas cargas a alta frecuencia.
Era la manera de decir, está dentro de la serie de normas un tema formal, para incluirla en una serie de normas dirigidas a la manipulación manual de cargas. Aborda el tema del trabajo repetitivo y proporciona los criterios para identificar el peligro, esa condición de trabajo, y evaluar el riesgo que comporta. En concreto, como muchos de vosotros ya sabréis, en cuanto a la metodología, los criterios para realizar una evaluación de riesgos específica de ese tema, se recomienda el método OCRA. Tal como dice, se ha seleccionado debido a que es el único que considera todos los factores de riesgo relevantes. Los otros métodos que se han publicado hasta hoy en día se dejan factores de riesgo de considerar. Y eso fue una gran discusión que hubo, evidentemente, sobre todo, pues, por ejemplo, con los participantes en el grupo de trabajo de Estados Unidos, donde en Estados Unidos tienen sus propias metodologías. Entonces, llegar al consenso y al reconocimiento de que sus metodologías tienen falencias desde un punto de vista epidemiológico para medir la probabilidad de daño, pues no fue fácil, fueron años. Y tenemos otra norma, la norma europea 1005 parte 5, que también aborda el tema del trabajo repetitivo. Esta norma, a diferencia de las otras 1005, las que he comentado hasta ahora, la 1005 parte 2, es una norma armonizada, por tanto es de obligado cumplimiento, digamos, teóricamente, o desde un punto de vista técnico legal. Si una máquina tiene un marcado CE o un equipo tiene un marcado CE, debería cumplir la norma armonizada. Hasta ahora en Europa esas 1005 no se han empezado a exigir. En el momento que se empiece a denunciar el incumplimiento en marcados CE de esas normas, va a haber muchos cambios. En cambio, esta norma, la 1005 parte 5, por una cuestión política, no se armonizó. Política, digamos, fue una decisión de la Comisión Europea, no del grupo de trabajo. El grupo de trabajo estaba haciendo las normas armonizadas y una vez finalizada esa norma técnica, la Comisión Europea hizo su estudio, vio que el impacto económico en Europa, en la industria europea, podría ser importante, el obligar el cumplimiento de esta norma, el obligar a salvar la salud de los trabajadores europeos debido al trabajo repetitivo, y no la armonizó. Y esta norma, todo y que está dirigida a la Directiva de Seguridad de Máquinas, por tanto al diseño o fabricación de máquinas, nos presenta un método de evaluación de riesgos y se aplica a maquinaria de uso profesional utilizado por población trabajadora adulta, sana. Y en cuanto a la metodología de riesgos que presenta, también es la metodología OCRA. Por tanto, ya hemos abordado prácticamente todas esas condiciones de trabajo. Hemos visto que existen normas técnicas que nos orientan, como si fueran manuales, orientaciones a los especialistas de cómo tratar ese tema en la empresa. Pero os presento novedades. Novedad 2014. Un nuevo documento que se publicó en marzo de este año, que es el Technical Report 12295. Después de 5 años de trabajo, empezamos a trabajar en este documento hace 5 años, que ayer hacía el cálculo, digo, uy, cómo pasa el tiempo. Finalmente fue publicado. Y vemos el título, pone Documento de aplicación de las normas ISO de manipulación manual, es decir, la serie de normas ISO 11228, que son las que he estado comentando hasta ahora. Pues este Technical Report es el documento de aplicación, es decir, una guía de cómo aplicar esas normas. Es perfecto, tenemos normas técnicas y un manual, y además ese manual es ISO. ¿Qué más podemos pedir para empezar a trabajar?
¿Qué contiene este documento? El objeto, que es por lo que se nos solicitó elaborarlo, era, en primer lugar, ayudar a un potencial usuario de las normas a decidir, ahora tienes un montón de normas relacionadas con la prevención de trastornos musculoesqueléticos, ¿cuáles tengo que utilizar en cada caso? Este era el primer paso, aclarar eso. Salir fuera de cada una de las normas y desde fuera mirar el panorama de las normas y decir, en este caso tienes que utilizar estas, en este caso estas otras. Y ese fue uno de los primeros objetivos. El segundo objetivo viene relacionado porque justo hace 5 años hubo mucho movimiento a nivel internacional con la misma estrategia, que era solicitar, manifestar la necesidad de métodos y criterios sencillos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de trastornos musculoesqueléticos que tenemos en el mundo son en pequeñas y medianas empresas. Y aplicar metodologías de gestión del riesgo de los trastornos por especialistas en pequeñas empresas es prácticamente inviable desde un punto de vista económico, productivo. Por tanto, hace 5 años distintos organismos manifestaron esto. Existe esa necesidad, una necesidad estratégica a medio y largo plazo. Y una de ellas fue un encargo que hizo la Organización Mundial de la Salud a la Asociación Mundial de Ergonomía. Hizo este encargo. ¿No sois capaces, los ergónomos, especialistas del mundo, desarrollar herramientas sencillas para abordar este problema? Y se constituyó un grupo de trabajo para eso y se han hecho cosas que van en la línea de parte, están en este documento. Y en ese mismo caso también llegó esta petición, que este documento debía proporcionar herramientas sencillas. El problema de las herramientas sencillas, como he hecho en las primeras transparencias de mis presentaciones, es muy fácil hacer cosas sencillas. El problema es que cuando simplifiques no pierdas un rigor, no pierdas una validez, porque podemos simplificar el problema de tal manera que al final no estamos abordando el problema. Será el reto, cómo desarrollar criterios sencillos sin perder el rigor. Y el tercer objetivo del documento era, ya para los expertos que están aplicando estas normas ISO, darles criterios adicionales principalmente para los casos de una exposición variable, que es la mayoría de trabajos, donde la exposición cambia, es que hacen muchas tareas diferentes, en condiciones muy diferentes. Y yo me miro la norma técnica y digo, pues me dejo cosas. Entonces da pie a que cada profesional aplique sus propios criterios. Y eso se tenía que normar. Y es lo que se ha hecho. Por tanto, 3 objetivos. Así que tenemos una parte de este documento que va dirigido a personas especializadas, a ergónomos, a técnicos de prevención, etcétera, a profesionales del ámbito, y otra parte de este documento que va dirigido a personas no expertas, por ejemplo, delegados de prevención. Hay un material aquí muy importante para ellos. Bien, este es el índice, me lo salto porque... Perdona, esto se me está... Voy a ir pasándole. En cuanto a la metodología sencilla, dirigido a gente no profesional del ámbito. Lo primero que se define en este documento es lo que se llamaron las key enter, que podemos traducir como preguntas clave o claves de entrada. ¿Qué significan? Te voy a preguntar que valores en un caso real, en un puesto de trabajo, qué condiciones deben estar presentes para que debas utilizar una norma u otra. ¿Qué estamos haciendo?
estamos identificando el peligro, cada uno de esos peligros, de una manera objetiva, no ¿hay carga física sí o no? No, de una manera objetiva y uniforme. En segundo lugar tenemos la evaluación rápida, y esa metodología sencilla pretende dar un instrumento para que se pueda evaluar el riesgo de una manera rápida y sencilla. Vamos a ver cómo. Avanza por favor, 3 clics que van a salir. Esto que está proporcionando el documento se encuadra perfectamente en el marco de gestión definido en la norma europea 14.121, que nos dice, primero que hay que hacer es identificar un peligro. En ergonomía lo mismo, identificar el peligro. Ya las tenemos, son estas preguntas clave, que nos permiten identificar todos los peligros relacionados con la carga física o el sobreesfuerzo, cada uno de ellos. El levantamiento, el repetitivo, el empuje, tracción, etc. Segundo paso, si hay el peligro, se debe estimar. Tenemos la evaluación rápida. En caso de que pueda haber un problema, hay que hacer la evaluación de riesgos específica. ¿Vale? Esto ya nos está evitando el aplicar matrices de severidad, por favor. ¿Ok? Pasamos. La evaluación rápida, sí, completa esta, por favor. No, la siguiente. La evaluación rápida se basa en condiciones de trabajo que sean fácilmente observables. Por tanto, en poco tiempo que esté en el puesto de trabajo, observando la actividad y hablando con el trabajador, puedo aplicarla. Hablamos de minutos. Y en minutos puedo tener el resultado. Pero no cuantifica el nivel de riesgo. Lo que va a conseguir el resultado es discriminar. Es un caso evidente de que existe el peligro, pero es evidente de que no comporta un riesgo. Sí, perfecto, pues nos olvidamos. No, entonces miro, ¿es evidente de que comporta un riesgo significativo? Sin que venga un experto.